Y a las 13 horas 24 minutos en la República Argentina vamos a tomar contacto ahora con France 24 desde los estudios de Bogotá, Colombia. Vamos a hablar con Martín Gripo de algunos de los temas internacionales más importantes en estos momentos. Martín, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Santiago Sellen te saluda desde los estudios de Canal 26 aquí en Buenos Aires. Hola Santiago, ¿cómo estás? Muy buenas tardes para vos y para toda la audiencia de Canal 26. Un placer estar nuevamente en este contacto desde nuestro centro de noticias aquí en Bogotá. Bueno, Martín, en primer lugar queríamos hablar de la situación en Gaza, ¿no? ¿Cómo está allí el tema? Porque la avanzada israelí continúa y la pregunta que nos hacemos todos, ¿no? ¿Qué posibilidades hay de un fin, ¿no?, a este conflicto que lleva tanto tiempo ya? Bueno, Santiago, pareciera ser que la posibilidad de una tregua entre Hamás e Israel cada vez está más lejos porque las negociaciones avanzan, pero todavía no están llegando a un buen puerto, por lo menos para dar un resultado, por lo menos para poner una pausa temporal en este alto al fuego mientras avanzan las negociaciones. Sí. Esta semana es una semana muy tensa en el enclave palestino. Ayer, este lunes, comenzó una incursión terrestre israelí con tanques en Deir al-Balá, una de las zonas de la Franja de Gaza que no había sufrido tantos ataques por parte del ejército israelí y finalmente las fuerzas comandadas por el gobierno de Benjamin Netanyahu dispusieron comenzar con estos ataques en esa ciudad. Sí. Supuestamente, según información del gobierno israelí, es porque allí se encuentran algunos de los rehenes que todavía permanecen secuestrados por Hamás en medio de lo que el propio Benjamin Netanyahu dijo, que quiere acabar con esa organización islamista que es Hamás. Así que bueno, un lunes muy tenso y a esto se suma la información que estamos recibiendo durante todo este martes, que todo gira en torno a la situación de asedio que vive el enclave palestino, principalmente por la falta de alimentos que está afectando a la totalidad de la población gazatí, Santi. Sí, en medio de una crisis humanitaria de la que prácticamente todo el mundo coincide que es realmente dramática, ¿no? O sea que realmente está muy difícil poder en este contexto llegar a una tregua. Exactamente, es muy complicado, las partes todavía no llegan a acuerdos, cada uno tiene sus intenciones. Del lado israelí piden el desarme total de Hamás y del lado de Hamás pide que Israel libere por completo este territorio palestino, libere por completo la Franja de Gaza. Mientras tanto, como te decía, esta situación de hambre que se vive en el enclave palestino con datos, con números que la verdad que son muy preocupantes porque detrás de todos estos números hay personas. Y te cuento, por ejemplo, algunas de estas cifras. Es que en las últimas 24 horas varios niños perdieron la vida por hambre, con lo cual la situación ya no es solamente preocupante por los bombardeos o las balaceras que de allí se puedan disputar en ese territorio, sino que la situación del hambre es complicada. Por ejemplo, algunos de los datos que dijo Naciones Unidas en las últimas horas es que desde mayo hasta la fecha aproximadamente 1.050 personas perdieron la vida yendo a buscar comida, con lo cual esta actividad también se ha vuelto muy complicada y muy preocupante en la Franja de Gaza. Sí, realmente es dramática la situación. Vamos a cambiar de tema, Martín, si te parece, hablar de lo que sucede aquí cerca de la Argentina, en Chile, ¿no? Lo que sucedía ayer con la llamada cumbre progresista, ¿no? Una cumbre por la democracia, donde se juntaron justamente líderes de países ideológicamente parecidos. ¿Qué análisis haces de lo que sucedió en Chile? Bueno, Santiago, esta cumbre se realiza como una especie de mostrar otro camino hacia lo que los propios líderes de Chile, de Brasil, de Colombia y de España dijeron que tiene que ver con el avance de partidos de ultraderecha en distintos países del mundo y un mensaje no directo, pero sí estaba entre líneas hacia el presidente Donald Trump, hacia el presidente de Estados Unidos.
Exactamente, sí, exactamente, donde, bueno, entre estos presidentes acordaron a defender y sostener el multilateralismo, algo muy importante para los vínculos entre los distintos países, con claras referencias a las distintas situaciones económicas y a la guerra comercial que ha desatado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Recordemos que desde que llegó a su mandato viene anunciando estos aranceles hacia distintos países y hacia distintos productos con el objetivo de proteger la industria nacional estadounidense, pero con graves afectaciones hacia las economías que le venden muchos productos a Estados Unidos. Bueno, una reunión clave y que parece prometer mucho a lo largo de este año, porque se espera que otros países también se sumen a esta cumbre o este grupo de países, como por ejemplo, claro, Reino Unido estaría entre los países que está dialogando para sumarse. Entre los puntos que se hablaron en esta cumbre tiene que ver la defensa de la democracia, algo que para estos presidentes es muy importante, y están llamando a las ciudadanías a educarse y a sostener este sistema de gobierno. Uno, entre otros de los puntos, también tiene que ver el avance de las tecnologías, como por ejemplo la inteligencia artificial, y piden regular piden llegar a acuerdos para poder regular el uso de este tipo de tecnologías que ya claramente nos están atravesando en todos los aspectos de la vida. Y el componente humanitario, por supuesto, no faltó en este encuentro para pedir el cese inmediato de las hostilidades en la Franja de Gaza y permitir que se abran los pasos fronterizos para el ingreso de la ayuda humanitaria. Así que bueno, estos fueron algunos de los puntos que abordaron los líderes de estos países allí en La Moneda, en el Palacio Presidencial de Chile. De Chile, exactamente. Martín, estamos hablando con Martín Gripo, que está en los estudios de France 24 allí en Bogotá, Colombia, esta señal aliada de Canal 26. Martín, por último, queríamos hablar de la situación con respecto a las restricciones de Estados Unidos, justamente recién nombrábamos a Donald Trump, contra las aerolíneas en México. ¿Qué es lo que está pasando allí? Bueno, y claramente, como estábamos hablando recién, Santiago, esta ofensiva comercial que mantiene Donald Trump y ahora hacia las aerolíneas mexicanas. Se conoció que el fin de semana el Departamento de Transporte de Estados Unidos va a sancionar, o anunciaron que van a sancionar a las aerolíneas mexicanas sin ser muy claros en cuáles van a ser las acciones contra estas empresas. La principal empresa es Aeroméxico, que tiene alianzas con Delta Airlines, la aerolínea estadounidense. Y esto es muy importante porque las sanciones, según que se podrían aplicar, según anunciaron desde la Casa Blanca, tiene que ver con la decisión de México, una decisión que se tomó en el gobierno pasado. Ahora el gobierno está a cargo de Claudia Sheinbaum, en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien decidió trasladar las operaciones de las aerolíneas de carga desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que se encuentra a 50 kilómetros de la Ciudad de México. El argumento de Donald Trump es que esto le genera un aumento de los costos a las empresas estadounidenses que operan con estas aerolíneas, y de esta manera rompe un tratado bilateral firmado en 2022, con lo cual, bueno, una decisión que por supuesto desde el lado mexicano fue completamente rechazada y fue defendida porque el aeropuerto de la ciudad mexicana está colapsado, ya ha quedado muy chico para todo este tipo de operaciones. Mientras tanto, desde algunos sectores, desde los sectores del transporte aéreo nacional y desde el transporte aéreo internacional, piden a las autoridades llegar a un acuerdo debido a las afectaciones que esto puede tener por la cantidad de vuelos que hay entre ambos países, la cantidad de pasajeros que se mueven entre esos dos países y también la cantidad de carga, que claramente esto es un tema muy importante. Mira, te cuento algunos números. Por ejemplo, la aviación, por ejemplo, representa el 4,8% del Producto Interno Bruto de México, con lo cual entenderás cuáles son las cifras de lo que representa este comercio para el país latinoamericano, con aproximadamente 88.300 millones de dólares de ganancia que se genera anualmente y 1,8 millones de puestos de trabajo que se generan allí en ese país. Sí, una industria realmente muy importante, aparte el aeropuerto, sobre todo el de Ciudad de México, un aeropuerto muy, muy transitado, seguramente uno de los más transitados del mundo, así que veremos qué pasa con esta situación que hace
tensar un poco esa relación que venía bien entre Estados Unidos y México, así que vamos a seguir el tema de cerca, Martín, por supuesto. Te queremos agradecer este contacto desde Bogotá y desde los estudios de France 24 con Canal 26. Muchas gracias, Martín Gripo. Gracias a ustedes, será hasta la próxima. Hasta la próxima.